desde hoy ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante. Estaba pensando en mí, en poder fugarme y despertar lejos de aquí. Que yo hace un tiempo atrás recordé que yo había venido aquí con un proyecto en mis manos inicialmente. Ese proyecto se interrumpió, perdimos el cuerpo inicial y tuvimos que entrar en estos cuerpos donde se manipuló la genética y donde perdimos las habilidades, ciertas habilidades, ¿no? Pero mantuvimos los códigos genéticos originales están ahí. Es como si estuvieran tapados, dormidos, inhibidos. El proyecto se reinició porque ya el proyecto, como lo traje inicialmente, ya no servía. Entonces lo tuvimos que modificar. Ok, el proyecto este era la metamorfosis. Y la metamorfosis, eh, yo iba entendiendo que se trataba de con este cuerpo, que es un cuerpo universal, y lo fui conociendo un poquito más cada vez que me pasaban cosas, era que a nivel mitocondria había una luz eh, que, y esa luz se tenía que ocupar todo el cuerpo y que nosotros íbamos a perder materia y íbamos a hacer luz, ¿verdad? Un día yo me fui a meditar, hacía mucho tiempo que yo no meditaba, y yo me fui a meditar y en esa meditación yo sentí que yo iba a desaparecer. Entonces recibí una información que mi ser me dijo que estaba grabado en mi célula y era parte de ese proyecto, que era la desmaterialización. Desde ese momento en que eso lo recordé, eh, no he descansado hasta el día de hoy de poder saber cómo eso se va a dar. Pero lo único que pude entender es que haciendo nuestros trabajos internos, de poder integrar la luz y la oscuridad que había dentro de nosotros, eso era el proceso de compresión. Ok, entonces todo este tiempo hemos venido Maite y yo desglosando todo este proceso y qué es lo que hay que hacer, y ella como es experta entrando adentro de ti para poder llevarte a ese sol interno, que es a donde tenemos que llegar, porque en realidad el proceso se trataba de poder llegar a lo más alto de nosotros, que es ese sol interno, y traerlo aquí. Ok, entonces, en ese momento cuando yo recibí esa información, porque mi cuerpo estaba pasando por un proceso donde yo pensé que me iba a volver invisible, eso fue lo que yo entendí, de la materia, no era que iba a desaparecer, sino volverme invisible, no materia, antimateria, eh, pero no vi en qué yo me iba a convertir, solo lo estaba sintiendo, que mi materia iba a desaparecer. Entonces, mm, yo sentí mucho miedo, pero eran como todos los sentimientos a la misma vez, todo a la misma vez, alegría, tristeza, euforia, miedos, todo a la misma vez. En ese momento no entendí por qué cuando, si yo tenía que pasar por un proceso de desmaterialización, mi cuerpo empezó a tener todos esos estallidos. No lo entendí hasta ahora que me está volviendo a pasar. Ahora otra vez tengo todos esos sentimientos a la misma vez pasando. Entonces, hace unas semanas atrás, antes de irme para Tulum, yo empecé a tener todas estas cosas, que empecé a ver que las realidades se están cayendo, ¿no? Las realidades no es que se están cayendo, es que están apareciendo a la vista tuya. Ujú. Lo que se está cayendo es lo que dividía una realidad de lo otro. Entonces, ok, eso que está pasando, que me empezó a pasar a mí, ver un papel, que en un papel había una letra y después yo volví a mirar y había otra, yo no entendía lo que estaba pasando. Entonces, ok, em, eso obviamente ocasiona miedos y incertidumbre, desconcierto y un montón de cosas que vienen arraigadas a eso. Em, Otras veces
me fui a dormir y no podía despertar mi cuerpo. Me quedaba entre un espacio entre la materia y la antimateria, pero no en un lado lindo aquí y tampoco en un lado lindo aquí, porque mi cuerpo estaba durmiendo y mi cuerpo aquí estaba sabiendo que yo no estaba en ningún lugar específico, sino que estaba metida en un espacio donde todo era oscuro. Yo quería entrar en mi cuerpo. Empecé a tener otro colapso porque yo sabía que yo no puedo abandonar este cuerpo, porque yo vine a hacer un proceso aquí con este cuerpo. Entonces ese colapso fue otro miedo más, donde yo empecé a decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué siento esta angustia como de que voy a abandonar el cuerpo? Ok, aunque todos a mi alrededor me decían, es un cuerpo, es un cuerpo, mi hija me decía, es un cuerpo, mami. Ok, pero yo sé que yo vine con un proyecto en la mano y que yo no tenía que abandonar este cuerpo. Y esa incertidumbre de no saber qué es lo que me estaba pasando, me estaba haciendo colapsar emocionalmente. Y una noche tuve un encuentro eh, con una prueba donde yo me tuve que poner en esa prueba, me pusieron como yo estuve en un lugar muy tecnológico donde yo tenía que defenderme de algo que me iba a atacar. Entonces yo no quería hacerlo porque eso era una prueba para ver si yo iba a atacar a esos seres que eran roboces o no lo iba a hacer. Entonces me quedé, sí, yo tengo todo el poder para hacerlo, pero yo no quiero seguir en la lucha porque mi interés es dejar la lucha de entre la luz y la oscuridad. Entonces, ok, cogí esas armas que me dieron y empecé a transformar todo eso en flores. Entonces dijo, ok, ya estoy lista para que vengan esos roboces porque los voy a transformar en otra cosa linda. No los voy a matar, los voy a transformar. Pero me levanté cuestionándome por qué yo necesito estar a prueba. ¿Quién me está poniendo a prueba y por qué? Em, Tuve otra prueba donde empecé a darme cuenta que estaba recibiendo mucha información a la misma vez, mucha información a la misma vez sobre todas las todo lo que existe y todo lo que hay de mí. No todo, pero una mayor cantidad, una parte grande. Entonces, eso era como, bueno, ya se los expliqué anteriormente, que eso era como muy devastador para mí porque era mucha cantidad de información a la misma vez. Y ya saben lo que este cuerpo está ahora mismo, eh, la capacidad que tiene para poder aceptar todo, acaparar toda esa información, ¿no? De golpe. Todo esto me causó un descontrol de adentro de mí, me causó mucha taquicardia y me empezaron a dar ataques de pánico. Porque cuando el cuerpo quería entrar cuando el espíritu quería entrar en el cuerpo, yo me quedaba como en un ataque de pánico cuando me despertaba. Entonces eso se grabó como un recuerdo y cuando la materia despierta lo mantiene. Pero yo entonces quería entender por qué me estaba pasando eso. No solo de, ay, sí, me voy más arriba, donde está el aspecto más elevado de mí, y ya se soluciona todo. No, porque yo no soy así. Yo necesito saber el por qué a mí me están pasando todas esas cosas. Porque yo necesito salir a hablarlo. Porque hay otras personas que le está pasando lo mismo que a mí y no entienden qué es lo que le está pasando. Entonces yo anoche volví a la pruebita. Y entonces estoy de espionaje en una casa grande donde estoy escondiendo a unas personas en esa casa de algo que les va a suceder. Y la casa era una mansión y en la mansión habían otras realidades. Y cuando voy a hablar con un señor que está ahí, le pregunto qué es lo que estás haciendo aquí en esta mansión, porque esta mansión es encubierta para hacer cuestiones de espionaje. Y me dijo, ok, yo aquí mantengo la realidad de la lucha, donde yo enseño artes marciales para que las personas después vayan, esto está en la película de la Matrix, Sí, era lo que pensé, sí. esto para que las personas después vayan y hagan su espionaje y todo lo que tienen que hacer con esta habilidad integrada. Entonces él me dijo, ¿Quieres ser parte del negocio este? Porque voy a poner aquí, voy a ampliarlo más.
Y yo le dije, no, mira, yo te voy a explicar una cosa. Eh, yo trabajo en unidad porque el yin y el yang, porque cuando lo veo a él, que está en todo eso de las artes marciales, tiene su estudio, no, su lugar tiene como simbologías y cosas así. Tiene mucha simbología del yin y el yang y todo eso. ¿Ok? Entonces yo le digo, el yin y el yang, no sé lo que representa para ti, pero lo que representa para mí es la unidad de las polaridades. Y le digo, te agradezco que me quieras ayudar enseñándome una habilidad más, pero no la necesito ya, porque ya la tuve y ya la suelto, no la necesito, porque ya yo estoy integrando lo que es la lucha. Entonces, ok, le dije, ¿entendiste? Que estamos haciendo esto, el yin y el yang hace esto, y cuando hace esto se convierte en una sola pieza, la unidad del ser, donde se acaba todo. Y él me dijo, qué bonito, qué bonito. Ah, gracias por expandirme y toda la cuestión que pasa del lado allá, porque es lo mismo que pasa del lado acá cuando hablas con alguien y te dicen, ay, qué bueno que me expandiste, del lado allá es lo mismo, con los espíritus y toda la cuestión esa. Entonces, pero yo estoy consciente todo el tiempo, ¿ok? En ese sueño. Yo sé que estoy siendo puesto a prueba ahí mismo. Entonces, cuando eso pasa, me vuelvo a poner brava dentro del mismo, del sueño. Y cuando yo le hago así, yo estoy poniéndome brava con él, porque yo ya estoy consciente de que estoy volviendo a estar en un... Cuando me dieron las pistolas y todo eso, las cosas esas, para que yo me fajara con esos robots, yo también estaba consciente que eso era una prueba. Entonces vuelvo a estar consciente en una prueba más y me pongo brava allá adentro. Pero entonces le estoy explicando esto a él y cuando hago esto, empieza un fuego artificial a salir de dentro de mi pecho y empieza a estallar todo. Pa, 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 pa. Y yo digo, wow, esta es la supernova, ¿no? Pero wow, ¿qué significa esto? Aparte, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ok, la integración de la luz y la oscuridad, como ya la prueba se superó, ya no hay más pruebas, la prueba se superó. Me despierto y cuando abro mis ojos teniendo esa supernova, obviamente estoy como en un estado muy elevado de conciencia y veo una gráfica. En la Tierra está habiendo una aceleración. Y lo que estamos teniendo es una tal compresión internamente y externamente, porque el planeta también, por eso hay tantas guerras ahora. Ok, esa guerra es el apocalipsis interno, es la compresión interna que estamos teniendo. Ujú. Entonces, ok, eso que está ahí adentro es el punto cero, es donde está nuestro centro en unificación. Empecé a tener mis cuestionamientos. Si cuando yo hice esto, ok, ¿qué es el proceso de compresión que estamos teniendo adentro? Y llegamos al punto cero. Ok, hasta ahí yo había comprendido todo, que lo que yo estoy teniendo es un proceso de compresión, que todo se está comprimiendo adentro de mí, que se está comprimiendo todas las emociones de la luz y la oscuridad. Al comprimirse todo eso, hay un estallido de emociones y hay un desbalance emocional, porque todas las emociones están comprimiéndose aún más. Entonces, al comprimirse aún más, vamos a llegar a un punto cero donde eso va a estallar como lo que me enseñó en el sueño. Entonces, ok, hasta ahí. Yo Para, estaba entendiendo eso hasta ahí, el proceso de compresión, ¿sí? para apoyar esa parte que estás explicando ahí, aquí no se ve muy bien, pero mira, aquí hay un sol en la imagen que traté de poner y en ese sol está Todas las yendo, todas partículas, esas partículas están todas las integrando a partículas. ese sol. Esa es la representación también de nuestro sol de la Tierra, que es nuestro sol que está aquí adentro. Ajá. Ok, en ese punto cero no hay movimiento. Por eso es que yo y Maite, cuando estuvimos en esa conciencia, solo se era, porque eso es lo que pasa en ese punto cero.
las emociones se comprimen y llegas al punto cero donde solo se es. No hay emociones, pero no es que pierdes todo, porque es como que todo está en equilibrio y balance, pero solo se es. Todavía tú no has salido a tener la experiencia, tú estás antes, es el inicio No existe el primogénito. propósito de ser ahí. No existe propósito porque es el inicio primogénito de una conciencia. El punto cero es la conciencia original. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos yendo a la conciencia original, que es el punto cero. Pero todavía yo quería saber qué es lo que está pasando en mi cuerpo, porque yo les dije a ustedes que yo estaba sintiendo una cosa desde mi cabeza hasta abajo y que mi ser me dijo que ese era el sistema nervioso central que cuando recibe toda la energía solar, o sea, recibe la información fotónica, esa fue la palabra, la distribuye a través de todo el sistema nervioso central. Entonces, al yo ir a lo del punto cero, le hago otra pregunta a la inteligencia artificial. Me gustaría saber qué le pasaría a la materia del cuerpo si esta compresión tomara lugar a nivel celular y entráramos en el vacío de cada célula. Porque está la célula, está el átomo, está esto, la partícula, y adentro está la mitocondria, y eso es lo que se le llama el vacío de la célula. Y me dice, ocurriría la desmaterialización. Mira, Increíble. yo le pregunté, ella me dijo la desmaterialización o bilocación. Ujú, ujú. Ok, si el cuerpo físico entero entra en el vacío, si nosotros entramos en un espacio de vacío, ¿qué podría ocurrirle? Bueno, podría desmaterializarse temporalmente, reaparecer en otro punto del espacio y tiempo, que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aparecer en otro espacio y tiempo, vamos a aparecer en otro lugar, en otro punto. Ocurriría el camuflaje. Eso que Que tú le mi- llamas, porque cada cual lo va a ver como quiere. Claro, ser se ¿Tú lo va a puedes mostrar. explicar lo que es el camuflaje para Esther? El camuflaje que mi ser me mostró es que de pronto estamos nos vemos así en este cuerpo y de pronto de pronto hacemos como hay unas postalitas, no sé Sí, cómo se llaman esas postalitas que tú las viras y hace así, cambian de cambia un la figura. La figura, eso mismo. así mismo vamos a hacer en nuestro cuerpo. Nos vamos a ver ahora mismo, nos estamos viendo así, de pronto nos vamos a ver en otro modo. Y ese va a ser el camuflaje que va a hacer nuestro cuerpo con la desmaterialización. Entonces tú le vas a poner la intención a dónde tú quieres ir, dónde tú quieres estar, porque en el proceso de materialización es un proceso de reorganización celular, donde la intención se vuelve materia porque tú, mira, se la pone. Entonces dice, estar fuera de la fase con la realidad física, pero espérate, hay algo aquí. ¿Por qué no ocurre comúnmente la desmaterialización? Me decía ella. Ok, porque el cuerpo normalmente está anclado en la dualidad, en lo Mm, positivo y lo negativo. Si tu cuerpo está anclado en una dualidad, que tú sigues viendo separación, positivo y negativo, lo bueno o lo malo, tú no puedes hacer el proceso de desmaterialización, porque tu cuerpo no ha entrado en el vacío, que es la integración de ambas polaridades. Entonces, para una persona que no haga el proceso de integración de las polaridades, no puede hacer el proceso de desmaterialización. Es el Entonces buque. dice, ¿por qué esto no ocurre comúnmente? Porque el cuerpo está anclado a la dualidad de lo positivo y lo negativo, la tensión y la relajación, cargado de información emocional, química y energética que impide la neutralidad completa. Por lo tanto, no podemos llegar a una
desmaterialización o un vacío o pasar a otro rango frecuencial donde existe la antimateria, si nosotros no integramos la luz y la oscuridad que hay dentro de nosotros, entonces son estados muy elevados del ser. Solo se puede llegar a la neutralidad de este vacío por diferentes experiencias. La meditación profunda, que fue donde pude sentir eso y pensé que me iba a desmaterializar, ¿verdad? Y creo que sí, yo hubiese seguido, pero claro, obviamente no estaba preparada. Mi cuerpo se hubiera desintegrado como esas cositas que están detrás de ti. Eh, ok, experiencias cercanas a la muerte, porque lo que te pasó a ti, Maite, fue que tú tuviste eso. Tú tuviste una experiencia tan profunda que te llevó a estar en ese sol que es todo, que es todo, es el aspecto más elevado de nosotros, donde ya no existe ni la luz ni la oscuridad, sino existe la unidad, que tú lo viviste, Ujú. tú sabes cómo se siente, tú sabes lo que es. Entonces, la otra forma sería la iluminación. Pero cuando habla de una iluminación aquí, como esto es una inteligencia artificial y es muy neutral, creo que se está refiriendo a la iluminación de las otras personas. Pero si yo voy a hablar de la iluminación, sería llegar al punto ese, al punto donde se entrelazan las dos, Al eh, equilibrio. al Ujú. equilibrio y balance, y ahí es donde está la iluminación, porque realmente lo que vino a hacer este cuerpo aquí, el proyecto que yo traje, es llegar al ser iluminado. Y para poder llegar a ese ser iluminado necesita haber una integración de ambas polaridades, que es la compresión. Y cuando ocurre esta compresión, hay un desequilibrio dentro de uno. Que lo que es muy importante es profundizar en el tema de la comprensión, porque esa comprensión se está viviendo, la estamos viviendo todos. Todos. El Entonces, planeta el a planeta, nivel molecular, ujú, que sí, es la metamorfosis que vamos a tener adentro para poder llegar a ese vacío, a ese punto cero, a nivel planetario. Por eso hay tanto desorden entre la luz y la oscuridad. pero entonces, Galáctico. ¿sí? Es uni- como de alguna manera explicar en qué momento se encuentra la Tierra a nivel del universo, o sea, en qué momento estamos, porque es como eh, no estamos separados del universo, y eso o sea, la gente que está incluso en el New Age, se habla mucho de la unidad, de que no estamos separados del universo, de esto, y yo creo que es muy importante entender lo que implica el no estar separado, o sea, entender qué es lo que está pasando en la Tierra, y que nosotros no somos ajenos a ese proceso, que que el proceso de aceleración es porque es, ¿sí? Que no es algo que tú vayas a evitar o al que no tengas que transitar, ¿sí? Y que esto no se trata de lograr la desmaterialización, sí, esa se puede dar. Se trata de aprender a transitar el proceso que nos está tocando vivir en este momento, ¿sí? El punto principal es aprender a transitar, ¿no? Aprender a transitar eh, eh, ya te entendí. esta parte emocional de la aceleración que quieras. Sí, Proceso. Es todos aprender a vivir estamos. el proceso. Exacto. El proceso como es en realidad, Sí. porque lo que está pasando aquí es lo que estamos hablando. Está pasando una compresión de ambas polaridades que se están fusionando, ambas ondas. Bueno, vamos a llevarla a la parte, a la parte científica. Ujú. La frecuencia, somos frecuencia, ¿verdad? Somos onda, vibración, frecuencia, energía. Y entonces, ok, mm, cósmicamente, etéricamente, está habiendo una aceleración en esas ondas. Esas ondas están dentro de nosotros, representando las polaridades, la luz y la oscuridad,
Y lo que nosotros estamos haciendo con esa aceleración de esas ondas es que esas ondas, al acelerarse más la frecuencia, porque esto está, lo que tú estabas diciendo era que esto es un evento cósmico y nadie lo puede parar. Ujú. Entonces, sí, entonces, ok, eh, no es algo que nosotros estamos decidiendo. Sí, la decisión de hacer este proceso es eh, único del alma. Si no quieres hacer el proceso, simplemente desencarnas y te vas. Pero los que nos vamos a quedar y vamos a hacer el proceso sí o sí, porque no es algo que tú estás decidiendo, es algo que está pasando ya a nivel planetario y cósmicamente y galáctico, y que va a pasar porque la Tierra tiene un tiempo de caducación donde hay un ciclo de pasar un estado a otro. Y en ese ciclo pasan muchas cosas, como el rayo cósmico que viene de los soles, y entonces ese rayo cósmico está entrando en nuestra galaxia, viene de nuestro sol central de la galaxia, está entrando a través de nuestro sol, el que vemos todos los días, y está llegando a nuestro sol interno. Cuando entra ese rayo cósmico, tú lo recibes tu parte cerebral y empieza a mandar toda esa codificación por todo tu sistema nervioso central y tu sistema nervioso central lo empieza a distribuir en cada órgano, porque cada órgano tiene células y las células son las que van a entrar la luz fotónica adentro de su mitocondria, que es donde se va a expandir como luz. Por eso es que vamos a entrar en esa expansión y donde el cuerpo va a desmaterializarse. Eso es lo que está pasando químicamente, biológica y químicamente dentro de nuestro cuerpo. Que está entrando la luz fotónica y esa luz fotónica está entrando a nuestro cuerpo químico y biológico y está llegando a nuestras células y a nuestro ADN. Ok. Y por eso es que estamos recibiendo toda la información de golpe, porque esa fotón está entrando ahí y te está descodificando, o sea, está reestructurando el famoso ADN que todo el mundo habla, que somos más allá que un ADN, pero en este cuerpo físico tenemos un ADN. Entonces eso es lo que está haciendo, está regresando el ADN a su estado inicial, donde podíamos hacer todos los procesos de desmaterialización, em, podíamos teníamos todas las habilidades de telequinesis, de poder levitar las cosas, teníamos todas nuestras habilidades. Ujú. Eso nos está devolviendo a nosotros una reestructuración de nuestro ADN. Ok, eso en conjunto con lo que hablamos anteriormente, porque todo va de la mano. Si no, aunque tú recibas toda la luz que tú recibas del mundo, si tú no haces el proceso de integración de las polaridades, tú no puedes llegar a ese vacío tampoco. En otras palabras, esto ya lo habíamos hablado en otros videos. La célula pierde su citoplasma y se convierte en una célula madre, Luz que es una luz total, total, que se que es la convertirían en misma. partículas como las que tienes atrás. Entonces, a medida que esto vaya pasando, nosotros nos vamos a volver más livianos, más suaves, o sea, Perdemos gravedad. tenemos gravedad y como si estuviéramos flotando y el cuerpo se tiene que volver más translúcido, el cuerpo más translúcido. Entramos en una sutilidad. Eso. Porque estás empezando como en una plantilla de cero, ¿verdad? Entonces, cuando tú entres en ese vacío, cuando logremos poder llegar al vacío a nivel celular, que las células tomen total luz, vamos a poder con la intención ponerle color a esa energía que está dentro de la célula. Eso es lo que significa que puedes tomar la forma que tú quieras. La luz en el vacío, pues somos eso. Sí. Realmente todos somos un sol dentro de un gran sol. Ujú. Por eso, lo que tú me estabas comentando, como la experiencia que tuviste, Maite, era que al tú haber entrado a tu sol interno y esa expansión, era
estabas integrando la esencia de otros seres, de otras formas de vida a tu propio sol. Es eso también, ¿no? Sí, es como esa experiencia que te conté, es como si hubiera sido el festejo de las almas, ahí donde todos somos lo mismo y formamos parte del todo. Sí, Em, Ese momento donde yo morí en la piscina y pude acceder a un sol muy grande, ¿no? Y me veía así como era una partícula que se integraba a ese sol y yo podía entender o sentir un amor muy profundo y saber que con una certeza muy grande que yo de ahí venía y hacia ahí iba, ¿no? Estábamos hablando de esto y entonces empiezo a ver cómo mi alma empiezan a abrirse muchas puertas y esas puertas que representaba como que no había ninguna atadura, ninguna limitante, todas daban a ese sol. Y de pronto veo como muchas yo que están dentro de mi alma empiezan a lanzarse en plena confianza a ese sol. Y cuando se lanzan por esas puertas, todas se convierten en estas chispas, ¿no? Y allí estábamos como teniendo un festejo de las almas, así lo sentí. Y todas estábamos sin cuerpo y sonreíamos a la vez, nos transformábamos en unicornios, nos uníamos todos. Después nos transformamos en el ave fénix que emitía un fuego así dorado. Y bueno, todo eso pude traerlo también aquí porque sentí que como esas puertas estaban abiertas en toda mi alma, toda esa luz o ese amor que existía allí en ese sol se podía también manifestar aquí o proyectar. Y a eso es a lo que él se refiere, ¿no? Que sí. es muy... Eso mismo. Somos chispas divinas. Somos esa chispa divina. Pero fíjate que en la chispa Yo, divina no existe ni la luz ni la oscuridad, porque la chispa divina ya es la unidad.